¿Cómo están todos? En esta sesión vamos a hablar de la documentación de comprobación administrativa inmediata. Habíamos explicado que esta documentación, por las características que tiene, requiere un proceso distinto a la documentación de archivo. Aquí vamos a explicar cuál es ese proceso y qué tenemos que hacer y cómo llevarlo a cabo al momento de que vamos a darle destino final a esta documentación. Bienvenidos, muchas gracias. En esta sesión vamos a hablar de la baja de documentación de comprobación administrativa inmediata. ¿Qué es la documentación de comprobación administrativa inmediata? Ya en uno de los módulos anteriores, la licenciada Adriana nos había explicado a qué se refiere con esto de documentación de comprobación administrativa. Son documentos que, por principio de cuentas, son diferentes a los documentos de archivo. Porque el documento de archivo está relacionado con las funciones sustantivas de una área, de cualquier dependencia. Eso le da valores documentales, establece una vigencia, una serie documental para él. Y en el caso de los documentos de comprobación administrativa inmediata es distinto, porque son documentos que no poseen una serie documental. Como no están relacionados con una función sustantiva, no pueden tener una serie documental. Ahora, refieren actividades de apoyo. A eso nos referimos cuando hablamos de que no están relacionados con funciones sustantivas de las áreas que los generan. Por lo general se trata de formatos que se utilizan para comprobar la realización de una gestión ante áreas de naturaleza administrativa como la DGPOP, la DGCER, la DGTI, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Servicios Generales. Es decir, es documentación que tiene que ver con asuntos de funciones que nos ayudan a las áreas a llevar a cabo nuestro trabajo, pero que no están relacionados con nuestro trabajo específicamente. ¿Sí? Están relacionadas con los insumos que necesitamos para llevar a cabo nuestro trabajo, pero no hablan del cumplimiento de las funciones específicas que tenemos en una representación, en un consulado, en una embajada, en una delegación o en una dirección general. Por lo tanto, esta documentación carece de valor archivístico y otra de sus características es que tiene una vigencia de 1 año como máximo, es decir, podemos nosotros prescindir de esta documentación en el momento en que deja de ser de utilidad para mí. Por lo tanto, a manera de ejemplo, la documentación generada hasta 2018 que tenga estas características ya no tendría que estar en nuestras áreas, podríamos haberla ya dado de baja. Entendemos que estamos en un proceso de transición y que estamos tratando de comprender la manera correcta de implementar el nuevo catálogo de disposición documental y por eso puede haber rezagos en las unidades administrativas y documentación acumulada. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer para organizar nuestros archivos es distinguir qué tipo de documentación es de archivo y qué tipo de documentación no lo es, para a partir de ahí decidir cuáles son los procesos que va a llevar a cabo cada uno de ellos. ¿Sí? Esta documentación de comprobación administrativa no se debe transferir, es decir, en el archivo de concentración no la podemos recibir. No están estructurados respecto a un asunto, es lo que les comentaba hace un rato. No tiene que ver con estrictamente la atención de asistencia legal a una persona o el otorgamiento de un pasaporte. A lo mejor un acuse en donde yo tengo que afirmar de que estoy recibiendo las formas numeradas, es una documentación de apoyo que sirve para que la DGPOC compruebe que me la está entregando. Pero no es un documento que deba ir en el expediente de emisión de un pasaporte. Por lo tanto, entonces, debemos de cambiar el chip y dejar de incorporar documentos que son de este tipo de comprobación administrativa inmediata en los expedientes o retirarlos durante el expurgo. ¿Para qué? Para evitar la explosión documental, para evitar llenarnos de cajas como lo estamos viendo en este momento en muchas áreas de la Secretaría y en muchas áreas del gobierno en general. Cajas llenas de documentación que no tiene valor archivístico
que no son asuntos de relevancia y que no existe ni la necesidad ni la obligación de conservarlos. Entonces es importante que tengamos claro qué es cada tipo de documento para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Esta infografía que vemos aquí la publica el Archivo General de la Nación y nos dice qué son los documentos de comprobación administrativa. Son formatos mecanizados, es decir, estos machotes donde nosotros vamos llenando información, por ejemplo, cuando nos registramos al entrar a un edificio público, las bitácoras que llevan en las entradas los vigilantes, documentos de solicitudes de servicios o material, solicitudes de mantenimiento, es decir, tienen una utilidad en el momento, pero después ya no, ¿sí? Documentos que tienen que ver con recursos materiales, mantenimiento, correspondencia, incidencias de personal, copias, ¿sí? Copias de documentación que no tiene información relevante. Esto es la documentación de comprobación. ¿Qué no son los documentos de comprobación administrativa? No hay una relación con respecto a un expediente de archivo. Repito, como no refieren a funciones sustantivas, sino a funciones de apoyo, no se pueden o no se deben incorporar en un expediente. No son documentos estructurados con relación a un asunto, ya lo comentamos, no tienen vigencia administrativa, no son sujetos de transferencia. Esas son las características de la documentación de comprobación. Ahora, para ser más precisos, en el catálogo de disposición documental hay un apartado dedicado a este tipo de documentación, ¿sí? Para poderla dar de baja, nosotros debemos tener nuestro catálogo de disposición documental revisado, aprobado y validado por el Archivo General de la Nación. Ya lo tenemos. Pero, ¿qué vamos a hacer específicamente con la documentación de comprobación administrativa inmediata? Lo primero es identificarla. En las páginas 62, 63 y 64 de nuestro catálogo de disposición documental viene un listado con los tipos de documentos que vamos a considerar como de comprobación administrativa inmediata. Hemos advertido que este listado del catálogo que se validó en 2018 se queda corto, es decir, no incluye toda la documentación que se genera. Nosotros aquí en la coordinación de archivos lo que prevemos es actualizar este listado, que sea más amplio, que incluya todas las categorías de documentación que se genera, para que no haya tanta confusión y tanta ambigüedad al momento de saber qué tipo de documentación es la que tenemos en las manos y qué vamos a hacer con ella. Por lo pronto tenemos que apegarnos a lo que está en el catálogo actual. Y bueno, tenemos aquí 17 tipos documentales, entre los que están las solicitudes de envío de correspondencia. Y como un ejemplo de esto, tenemos formatos de solicitud de envío de correspondencia de las áreas. Los volantes, famosos volantes que utilizamos en muchas áreas todavía y que, bueno, cumplen su función en el momento de ayudarnos a llevar un control de la gestión del asunto que se está atendiendo. Pero en algún punto estos volantes ya no tendrían que ir al expediente del documento. A lo mejor el oficio original sí, pero en el expurgo deberíamos de retirar estos volantes y ponerlos en una carpeta aparte. Y entonces, al momento de darlos de baja, esos volantes después de un año ya podríamos hacerlo. Y entonces los vamos a relacionar en un documento que se llama así justamente, relación de documentos de comprobación administrativa inmediata, y que está en los formatos en Excel que les enviamos para la gestión de los documentos. ¿Cuál es la diferencia en el formato de la documentación de comprobación administrativa inmediata? Que no hay una columna para la serie documental, porque esta documentación no tiene serie. Que no hay una columna para los valores documentales, porque esta documentación, como no es de archivo, no tiene valores documentales, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a hacer una carpeta que diga volantes de atención de asuntos de la unidad administrativa tal durante el año 2018, por decir. Y entonces en la relación que vamos a elaborar,
Ahí hay una columna que dice tipo documental, vamos a ponerle el tipo documental que está aquí en el catálogo, dice solicitudes de envío de correspondencia, y luego donde dice descripción ya vamos a ser más específicos y a decir a qué nos referimos cuando decimos solicitudes de envío de correspondencia. Lo mismo para los demás tipos documentales que están aquí: controles de correspondencia de entrada y salida, controles de gestión, correspondencia de gestión inmediata. En la columna del lado derecho ustedes tienen la descripción de toda esta documentación. Las copias de conocimiento, es decir, si hay un asunto que tiene que ver a lo mejor con la Dirección de Servicios Consulares, pero a mí me marcan copia porque necesito estar enterado de lo que sucedió solamente para tener conocimiento, pues yo no tengo que integrar un expediente con mis copias de conocimiento. La finalidad del documento es que yo me enterara, ya lo hice, y el original lo tiene la Dirección de Servicios Consulares, y ellos lo integrarán a su expediente. Yo no tengo por qué hacer un expediente alterno que al final va a generar que exista una duplicidad, porque va a haber dos expedientes que se refieran al mismo asunto, pero uno va a tener originales y el otro va a tener. Entonces, el que tiene los originales sí es un expediente, sí es documentación de archivo, sí tiene valores, sí tiene vigencias, y lo que yo tengo es un folder con copias simplemente. ¿Qué voy a hacer con ellos? Los relaciono en mi relación de baja de documentación de comprobación administrativa inmediata, y después de un año ya puedo yo promover la baja de esa documentación. Ahora, aunque es documentación que no tiene vigencias y que no tiene valores, eso no significa que no exista un procedimiento para darla de baja. ¿Por qué? Porque la AGN se tiene que asegurar de que nosotros estamos dando de baja la documentación correcta. Es decir, podríamos cometer el error de poner en una relación de comprobación administrativa inmediata documentación que sí tiene valor y destruirla, y entonces estaríamos cometiendo una falta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar este procedimiento que está definido por el Archivo General de la Nación, y debemos informarle qué fue lo que destruyó. Y por eso reitero la importancia de que llenemos debidamente nuestros formatos. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento para llevar a cabo esto? El área generadora, es decir, la dirección de área, la subdirección, ¿sí?, va a identificar la documentación de comprobación administrativa inmediata y va a elaborar la relación simple para el control de documentación de comprobación administrativa inmediata, se abrevia de CAI, en el formato correspondiente que tiene esta denominación: rel-com-administrativo. Y se va a entregar al responsable del archivo la relación simple junto con la documentación para resguardo durante un año. El responsable de archivo de trámite debe revisar la relación y debe cotejar que corresponda con el listado de tipos documentales que está en el catálogo de disposición. Es el responsable de asegurarse que lo que está en el inventario corresponda a ese tipo de documentación. Es el primer filtro, ¿sí? Si el responsable de archivo de trámite advierte discrepancia en esto, debe notificar al titular de la unidad administrativa para que se realice la corrección. La relación simple, una vez que ya la revisó el RAT, se tiene que enviar a la coordinación de archivos para revisión. En el archivo de concentración también hacemos esa revisión, ¿sí? Y identificamos todas esas irregularidades que pudieran existir al momento del llenado de la relación, y les pedimos que la corrijan en caso de que detectemos algo, ¿sí? Ahora, una vez que el RAT tiene el visto bueno, debe convocar por oficio al coordinador de archivos, al titular de la unidad administrativa, en este caso sería el embajador, el cónsul, ¿sí?, y a un representante del órgano interno de control, que son quienes van a dar fe de que efectivamente se está destruyendo documentación de este tipo, ¿sí? Ahora, se tiene que elaborar un acta de hechos y se tiene que firmar.
Aquí en la coordinación de archivos les proporcionamos el formato para que lo puedan hacer, porque debe cumplir con ciertos requisitos. Tenemos que describir el volumen de documentación que vamos a dar de baja, tenemos que explicar el tipo documental de qué se trata y tenemos que justificar por qué se considera que esa documentación es de ese tipo. Toda esa información se las proporcionamos en el acta para que se firme al momento de que se está llevando el acto de baja documental. Ahora bien, hay un problema con el representante del órgano interno de control para las representaciones. ¿Por qué? Porque no pueden desplazarse hasta un consulado o hasta una embajada al otro lado del mundo, lo mismo que la coordinadora de archivos, para dar fe de que efectivamente la documentación se trata de documentación de este tipo. Entonces, de acuerdo con las atribuciones que tienen los titulares de las representaciones en el reglamento interior de la Secretaría y en la ley del Servicio Exterior Mexicano, es el titular de la representación quien puede firmar en ausencia del representante del órgano de control. Y entonces en el acta habrá un campo donde diga titular de la representación y firmará el embajador, y habrá otro campo que diga por el órgano interno de control y deberá firmar nuevamente el embajador o el cónsul. ¿Para qué? Para avalar que lo que se está decidiendo es efectivamente documentación de comprobación administrativa inmediata. Y por eso es importante que nos aseguremos que lo sea. Y por eso es que se lleva la revisión previa de esta relación. El responsable del archivo de trámite debe levantar por lo menos en 2 tantos el acta administrativa en la que se registra el acontecimiento. ¿Por qué en 2 tantos? Porque un original se queda en la coordinación de archivos y el otro original se manda al Archivo General de la Nación. Hay algunas unidades administrativas que quieren conservar un original para ellos, no tendrían por qué, porque el procedimiento le corresponde a la coordinación de archivos y quien va a integrar el expediente de las bajas es la coordinación de archivos. Pero si quisieran quedarse con un original, se puede hacer en 3 tantos y se tienen que firmar los 3 tantos. Aunque no es correcto hacer originales de más porque después inducen a confusión y entonces ya queremos abrir un expediente de bajas de CAI en la representación cuando el expediente de baja está en la coordinación de archivos, porque tenemos originales allá. Entonces, lo correcto es que sea en 2 tantos, un original se queda en la coordinación de archivos y el otro se envía al Archivo General de la Nación. La unidad administrativa puede conservar una copia de ese documento cuando se firme el acta de baja documento. Ahora, a partir del momento en que se firma el acta, la unidad administrativa o representación ya puede disponer de la documentación, es decir, la puede destruir, y puede contratar a un tercero para que haga la destrucción, la puede dar en donación. Aquí en México se estila que la documentación se concentre y después se done a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. En el caso de las representaciones, pues el traslado a lo mejor tendría un costo mucho mayor, entonces lo que se hace es destruirla ahí, se puede triturar, pero previo levantamiento de esta acta, con las firmas correspondientes de todos los funcionarios que están involucrados. La coordinación de archivos va a enviar un oficio al Archivo General de la Nación, se va a anexar la relación simple en original y el acta administrativa en original. El AGN tiene la facultad de revisar esta documentación. Es decir, no reciben el acta y dicen, listo, ya vimos que dieron de baja la documentación. Revisan que corresponda a la descripción que está en la relación con la que está en el catálogo de disposición documental. Si esto es correcto, toma conocimiento del acto y hasta ahí se termina el proceso. Pero esto es importante tenerlo muy claro.
Si el Archivo General de la Nación detecta irregularidades en el llenado de la relación, detecta que estamos destruyendo documentación que no es de comprobación administrativa inmediata o que no está incluida en el listado que está en el catálogo, entonces va a informar mediante oficio al coordinador de archivos con copia para el órgano interno de control. Después el órgano interno de control nos estará preguntando o llevará a cabo una investigación para ver por qué fue que hicimos un proceso de manera irregular. Por eso es muy importante que seamos muy cuidadosos al momento de llenar nuestra relación. Y entendemos que puede resultar muy gravoso el proceso de revisiones y de correcciones y de que tienen que en ocasiones ampliar la descripción, modificar algún dato en las relaciones, pero lo que estamos haciendo es asegurarnos de que las cosas se están haciendo bien para evitar que después esto tenga un impacto negativo en términos de responsabilidades administrativas para el coordinador de archivos, para el titular de la representación y para el responsable de archivo de plan. El trabajo de la coordinación de archivos es asegurarse de que eso no suceda. Y entonces, por eso es que tenemos un proceso de revisión tan riguroso, porque de otra manera, pues implicaría una serie de responsabilidades para todos que no queremos que pase. De mi parte, esta es mi última participación. Yo estoy a sus órdenes en la extensión 4686. Mi correo es festradh@sre.gov.mx y pues estoy a su disposición para todas las dudas que tengan ustedes respecto a los procesos de gestión documental, respecto a las bajas, a las transferencias, a los llenados de los inventarios, a la interpretación del catálogo de disposición documental, a la aplicación del catálogo de disposición documental. Eh, Próximamente se van a publicar los nuevos lineamientos para las bajas y para las transferencias. Yo preveo que va a haber algunos cambios que ya les estaremos informando de manera oportuna y estaremos tratando de hacerlos más claros, más digeribles para que esto sea más sencillo para todos ustedes. Muchas gracias